Hola, Carlos Alexis. Te quiero enseñar cómo hacer tus primeros 500 a $1000 extra en 30 a 60 días. Esto está basado en mi experiencia. Mi experiencia cuando tuve a mi primera cliente, que aquí podemos ver como lo que es el primer abono y luego el siguiente pago. Primer pago por 200, el siguiente al mes por $200. Y un par de meses después decidí, en lugar de crear una página web, crear un servicio de enseñanza, más que nada uno a uno, en servicio de manera beta, y lo terminé vendiendo por 1.5K. Eh, Algunos de los resultados que han tenido personas con las que he trabajado, por lo menos vemos aquí también otro abono que me hicieron el 2 de diciembre. Si ves, dice una asesoría y allí dice, hay una segunda cliente adentro, estábamos súper emocionados y se validaba lo que era el proceso. Esto es algo real, algo que he estado haciendo y para parafrasear a Edipo, Hamlet, Lear y todos los demás, desearía haber sabido esto antes. Y me refiero a de todas esas cosas raras que hice en el pasado, ¿sabes? Como intentar el tema de la agencia o sabes, servicios freelance, tú me entiendes, son cosas que toman mucho tiempo, te desgastan y tú puedes tener la capacidad, pero en especial en América Latina tienes que saltar dos obstáculos, tal y como decía Brian Alistar, uno de mis mentores. Él decía que tenemos que saltar el obstáculo de enseñar por qué es importante el proceso que tú quieres venderle a la otra persona y luego tienes que saltar el obstáculo de por qué te tiene que elegir a ti. Es muy difícil en otros nichos si tú puedes, si este es tu rumbo, esa es la manera en la que deberías seguir. Pero si no lo es, hay mejores formas y por eso está esta frase. En lugar de dirigir este ensayo o este producto a todo el mundo, quiero decidí enviárselo solamente a lo que son mentores, coaches y expertos, emprendedores en general. Entonces, lo primero que aprendí en días recientes viene de la mano de Pablo Núñez. Pablo Núñez, él es argentino, él ha invertido en múltiples coaches y tal y como dice um, Golden Myron, él dice que tú no deberías aceptar trabajar con un coach si ese coach no tiene a su propio coach. Entonces yo he tenido distintos a lo largo del tiempo y la idea es sencilla, tú no te las sabes todas y siempre hay alguien que está detrás de ti que puede ver las cosas que tú no estás haciendo correctamente. Mencionaba a Pablo porque él decía esta frase, no puedes superar tu propia autoimagen. Esto quiere decir que si yo tengo y esto es bastante profundo, demasiado rápido, pero si lo entiendes de inmediato, puede cambiar el tema de facturación y acciones que tú tomas a diario porque se vuelve claro. Si tu autoimagen se conecta con la de una persona que está haciendo $200 al mes, como el ejemplo que ponía en septiembre del 2023, tú vas a decir, bueno, estoy bien aquí, estoy tranquilo, mis gastos fijos y demás los abarco con esto. Y esa es tu autoimagen, no puedes superarla. Pero si tú trabajas la autoimagen y empiezas a superarla, más que nada, eso lo sacamos más fácilmente con uh, el creador de hábitos atómicos, ¿sabes? James Clear. Él decía, bueno, él tomaba una frase de un poeta griego y la amañaba, la terminaba diciendo que uno no sube al nivel de sus metas, sino que uno desciende al nivel de sus estándares. Y esto quiere decir que si tu autoimagen tiene un estándar excesivamente bajo, por más que tú quieras llegar a tus metas, el punto en el que tú te vas a sentir más cómodo es um, en tu expectativa más baja. Y si no trabajas en esa autoimagen, en esa parte, vas a constantemente golpear mes tras mes con el mismo tipo de facturación. Vas a seguir haciendo las mismas acciones porque el entorno que conoces
gira alrededor de ese tipo de facturación. Es un tema muy, muy interesante. Espero que se haya entendido ese punto. Entonces, por eso decía que para parafrasear a Edipo, Hamlet, Lear y todos los demás, desearía haber sabido esto antes. O sea, trabajando la identidad, tomas las acciones que te llevan a obtener el resultado que tú quieres. Y en este caso estamos hablando de un ingreso de unos 500 a 1000 dólares extras al mes. Y esto, como vamos a ver dentro de poco, me voy a explicar cómo lo hice para que tú lo puedas aplicar apenas termine este video. El problema en realidad son varios, pero el principal que tenemos actualmente, si lo he de resumir, es que hay una alta competitividad, hay un alto nivel allí fuera, cada vez hay más personas que entran en el marketplace con las mismas capacidades que tienen expertos, lentamente convirtiéndose como a ese nivel, y eso trae consigo una saturación del mercado. Y si le sumas el tema de la inteligencia artificial, donde como veremos en un par de artículos más adelante, está transformando completamente la manera como vemos el panorama social, vemos que el tiempo no está a nuestro favor. Hay poco tiempo para de pronto obtener esa posición de ventaja frente a la situación que nos presenta la vida. Porque en el pasado, yo en uno de los libros que escribí, um, decía que ese libro se llama Manual, que es casualmente el mismo método que utilizo aquí para enseñar a otras personas. En ese manual yo tengo un prólogo donde explico cómo yo esperaba que la vida me diera como bofetadas, así, que me despertara de alguna manera. Y primero me dio burnout en el trabajo en el que yo estaba y yo estaba súper mal, estaba afligido, no entendía por qué yo vivía día a día como haciendo las mismas cosas, no tenía como un porqué. Eso me llevó a quemarme. Yo tuve que hablar con alguien, para una profesional, para poder trabajar en ese aspecto mental y finalmente entender que realmente ese espacio me estaba cobrando mi sanidad mental. Cuando yo salgo de allí, ocurren muchas cosas más. El segundo bofetón casi me realizan un tema de un, me atacan en el área en el que yo estaba viviendo. Después me sacan del lugar en el que yo estaba viviendo cuando no tenía prácticamente recursos conmigo. Luego me sacan de una banda y fueron bofetada tras bofetada tras bofetada. Y yo recuerdo que cuando esta cuarta, cuando me sacaron de la banda, cuando eso ocurrió, yo recuerdo que ya, yo me dije como, no, basta, ya estoy cansado de esto. Y recuerdo que habían unos libros que yo tenía engavetados y decidí agarrar uno de esos libros. El libro se llama, de los que había escrito en el 2017 por allá. Ese libro se llama, le terminé poniendo El despertar interior. Siempre dije que lo iba a reeditar, pero nunca lo hice. Eso es más que nada de mentalidad. Y cuando yo empecé a editarlo, yo me dije, wow, este libro me está hablando a mí, pero como en este momento presente. Estamos en el 2023, julio más o menos. Y eso me llevó a mí, desde el punto de vista de la mentalidad, a tratar de luchar contra eso que estaba ocurriéndome a diario. Es decir, finalmente el universo me dio tantas bofetadas que terminé despertando. Y con ese despertar terminé diciéndome, no, tengo que hacer las cosas diferentes. Y ese mes lancé el libro, me, um, me propuse a finalmente hacer mi muscle up, que es un ejercicio donde está la barra y tú te sujetas y puedes elevarte. Eso nunca en mi vida lo había hecho y lo pude registrar en cámara y esas cosas de inmediato se convirtieron en evidencias. Yo no era un autor. Al hacer eso me convierto en autor. Yo no era una persona que hacía muscle up. Hago eso y me convierto en alguien que dentro del mundo de la calistenia, que es lo que yo estaba haciendo antes, terminó poniéndome en una posición aventajada. No era tan bueno, pero en realidad era mucho más bueno de lo que yo conocía hasta el momento. Entonces mis estándares se elevaron. El mes que siguió, yo empecé una transformación mental y me propuse a finales de agosto, es decir, julio me pasa todo esto, agosto, todo el mes de agosto, yo trabajo en el aspecto mental y terminando agosto yo me digo, en los siguientes días, es decir, voy a documentar en los siguientes 30 días y voy a llegar a mi primer cliente que me pague $1000. Yo no sé cómo voy a hacerlo, pero esa es mi meta, ese es mi objetivo.
Entonces yo me senté y todos los días religiosamente, bueno, hubo un par de días que no pude hacerlo, pero yo religiosamente documentaba como por 30 o una hora, 30 minutos, una hora, cómo fue mi experiencia durante el día, para que más adelante, si una persona quiere decirme, tú te estás inventando todo eso, yo tengo ahí el registro de cómo fue todo, o sea, el tema de las dudas, de, sabes, no tener como esa guía, no, tener como esa espina de no saber si realmente va a ocurrir. Y 12 días después, tal y como vimos hace poco, yo recibo este pago. Esto fue el 11 de septiembre. Eso fue menos de 2 semanas después. Y eso fue porque me lo propuse. Me dije, dentro de mi entorno hay personas a las que yo puedo servir con mi expertise porque hay muchas cosas que tú sabes, hay muchas cosas que yo sé. Y allí fuera, como no las conoce, no pueden pagarte. Como no sabes cómo presentarlas, no puedes sacarle el valor que eso representa en la vida de las otras personas para que de ese valor te puedan monetizar correctamente. Entonces, hay poco tiempo para sacar ventaja, ya hemos perdido mucho hablando de mí, esa parte es demasiado aburrida. Así que veamos el primer tema del problema número uno y la alta competencia en el mercado. Aquí debería aparecer lo que es un artículo que de momento no aparece, pero teníamos un artículo sobre cómo año a año se presenta de aquí, es decir, 2025 al 2033, un incremento anual en lo referente a la economía educativa en el mercado, uh, de un 14% en promedio. Es decir, todos los años va a haber un incremento de personas que van sumándose hasta llegado a ese punto. Ese artículo es muy interesante. De no tenerlo aquí, procuraré ponerlo en la parte inferior de esta página en la que te encuentras. Así que ese es uno de los problemas, la alta competitividad en el mercado. El problema número dos es que la IA ya está amenazando lo que considera seguro, llámalo trabajos, llámalo, sí, prácticamente el futuro. El futuro está en manos de la tecnología que está surgiendo y de momento estamos viendo una transición que poco a poco emite como que las personas que tienen la mayor seguridad, entre comillas, son las personas que se han podido apalancar para posicionarse mejor en sus economías y con esa seguridad, entre comillas, poder, poder sustentarse durante este periodo de transición. La mayoría de las personas que están, ok, estoy experimentando esto desde abajo, la van a vivir. La idea es que si tú estás escuchando esto, no la quieras vivir de esta manera y te digas, yo soy una persona proactiva, yo voy a ponerme las manos a la obra y voy a hacer que de esto que este Carlos me está explicando, saque algo que me permita a mí empezar a transformar mi mente y de esa transformación que viene de evidencias, empiezo a transformar mi realidad. Y cuando transformo mi realidad, adivina, tú te terminas poniendo por encima de lo que la mayoría de las personas están experimentando. Y ese es el propósito de este audio. Aquí te iba a aparecer más o menos lo que decía Bill Gates sobre cómo en el 2035 ya no iba a haber necesidad de tantos médicos ni de profesores, ya que íbamos a tender a una especie de sociedad que trabajaba 2 días por semana. Eso es más o menos lo que trata de explicar el artículo que por alguna razón no aparece aquí. Lo interesante a notar, lo interesante a notar es que hay una clara ruta en lo referente a la estructura social que no se le da la debida importancia en las conversaciones habituales. Está fuera del foco de lo que estamos conversando, pero quiero que te quedes con la idea de que hay que recuperar el control de nuestro propio destino. El problema número 3 sería que las tecnologías están evolucionando muy rápido y um, eso quiere decir que tú no tienes forma alguna de desarrollarte al nivel exponencial que las tecnologías lo están haciendo. Y para eso hice este pequeño gráfico que si ves, aparece una línea constante roja que ejemplifica cómo todos nosotros, la relevancia que tenemos de momento, va en caída, o sea, va cayendo poco a poco. No digo que todas, pero una gran mayoría
las personas se encuentran en esta situación, mientras la IA no va creciendo de manera constante, sino exponencial. Así que ahorita está como en ese momento de cruce, pero lo ideal es que si tú estás en ese 95%, tú digas, no, no, yo no me voy a quedar solamente aquí, y es parte de lo que enseñamos ahora en la versión mejorada. Yo no me voy a quedar solamente aquí, yo lo que voy a hacer es apalancarme de lo que sé para poder llegar más adelante, apalancarme de lo que sé con las tecnologías emergentes y poder tener esa ventaja competitiva en el mercado. La ruta vieja del desorden y esperanza te puede dejar sin futuro. Te lo repito, la ruta vieja del desorden y esperanza te puede dejar sin futuro. Esa ruta vieja es la de, ok, voy a quedarme haciendo lo mismo sin adaptarme y cuando llega la hora de la hora, todo cambia. Te pongo el ejemplo de Blockbuster cuando Netflix fue y le propuso que que lo compraran. Y Blockbuster dijo, yo no te voy a comprar a ti, tú estás loco. Esto, el servicio de renta de películas y VHS va por lo largo. Y Netflix, ya sabemos el gigante que es, la esperanza de que las cosas sigan igual no es una ruta segura. Y eso no solamente le compete a las personas como tú y como yo, que estamos con un net worth, un patrimonio neto bastante bajo, sino a los gigantes como Blockbuster, que en su momento era un monstruo. Así que lo ideal sería utilizar tu posición. Aquí hablo de los expertos, tú como coach, tú como mentor, tú como emprendedor que lleva una trayectoria haciendo algo. Incluso no tienes por qué ser una persona que emprende dentro del espacio digital, sino que puedas destacar en algo. Si tú utilizas tu posición antes de que te vuelvas irrelevante con, sabes, todo el mundo llegaría a hacer uso de las tecnologías y te dejan atrás porque ya se apalancaron, uh, apilaron lo que es los recursos dentro del mercado y antes del momento de la saturación y tú te integras después, eso ya sería un game over para ti. Lo ideal es utilizar tu posición antes de esa irrelevancia para que vendas aquello que sabes como experto. Así que el vídeo que te trajo hasta aquí habla de estos dos puntos. ¿A quién y el qué? En realidad, esto es parte de algo que también aprendí con Dan Henry. Él es un emprendedor que tiene unos 30 y tanto, no llega a los 40, pero ha facturado creo que entre 30 y 35 millones de dólares. Y um, él habla del RMS, el Refined Marketing Statement. Y eso es básicamente una frase de mercadeo refinada. Y es algo así como yo ayudo a conseguir objetivo X sin la penuria con un proceso. Básicamente cuando tú tienes ese a quién, um, tienes, de la manera en la que te lo mencioné, tienes una clara ventaja sobre las personas que no pueden darle uso a eso. Dan Henry decía que esta manera de colocar tu oferta, o más que nada, la esencia de tu negocio en en estas cuatro casillas en blanco, cuando tú lo colocas en palabras en ese párrafo, permite que pases la prueba del, de la cena con tus suegros. Así lo pone él en su libro. Él pone algo así como, pongámoslo así, si tú estás en la cena con tu suegro o tu suegra, tus suegros pues en general, y uno de ellos te pregunta, oye, ¿de qué trabajas? Sabemos que tú eres un mentor, emprendedor, lo que sea, pero si tú tienes problemas para explicárselo a esa otra persona, ¿cómo tú esperas que el mercado, o sea, si no te entienden tus suegros en una sola oración, cómo tú esperas que allí fuera en el mercado las personas entiendan que le está sirviendo a ellos? ¿Cómo tú esperas que ellos digan, ah, claro, él está sirviéndome a mí? Ese tipo de claridad tú se lo tienes que dar. Y este tipo de recursos, el que te acabo de dar, te puede ayudar en eso. El qué es simplemente el mecanismo que utilizas para poder ayudar a ese quién a conseguir su objetivo. Es decir, primero tienes que responder a quién quiero servir. Esto es la audiencia. Si vas más a profundidad, sería el nicho. Y
este nicho audiencia o a quién quiero servir, si lo tienes bien definido, te ahorra mucho trabajo. Y lo interesante es que mientras más definido está tu nicho, más puedes cobrar por tu servicio. Es distinto servir, como diría Alex Hormozi, es distinto servirle a, sabes, un público general con un curso que gira alrededor de manejo de tiempo. Mientras tú lo vuelves más específico, puedes empezar a cobrar más. ¿Y a qué se refiere Alex Hormozi con esto? Que ese mismo curso vendido a CEOs en uh, el área de ventas de vehículos en el West Coast en los Estados Unidos. Si yo estoy en ese área y yo resueno inmediatamente con eso, yo digo, esto está hecho para mí. ¿En cuánto sale? No me importa en cuánto sale, está hecho para mí. Yo puedo obtener el resultado que dice ese curso, porque está hecho para mí. No es como si estuviera comprándolo en el mercado y está en un curso vendiéndose y ese curso que se está vendiendo aplica para todo el mundo. No tengo esa certeza. ¿Qué me da esta forma de definir bien a quién se está sirviendo? ¿Y con qué le quiero servir? Es básicamente eso. Tú debes tener un mecanismo para hacer que la otra persona llegue de un punto A, donde se encuentra actualmente, a un punto B o una posición en la que quiere encontrarse. Tu mecanismo es el con qué quieres servirle. Al final del día, a las personas no le importa mucho eso. Más que nada le importa tener la seguridad de que con tu proceso van a obtener ese resultado. Y generalmente eso se logra cuando defines con claridad cuáles son los pasos desde el momento en el que entran en contacto contigo y te pagan hasta el momento en el que termina el plazo. Digamos que en 4 meses tú te propones enseñarle a una persona a hablar inglés y llegar al nivel intermedio. Entonces, ¿cómo se ven esos 4 meses? ¿Cómo va a ir desarrollando esas competencias? ¿Qué pasos va a seguir? Ahí es donde entra tu competitividad como experto. Un ejemplo de ese statement sería que yo ayudo a emprendedores, es decir, el quién, a alcanzar sus primeras 3 o 4 cifras en facturación mensual en 60 días o menos. Y ese sería el qué. En tu caso, tú tienes que responder esto. Esto es lo más básico dentro del Refine Marketing Statement. Ayudo a lograr el qué. ¿Sí? Entonces, si el problema existe, duele y se tiene la capacidad económica para hacer que deje de doler, la persona lo va a pagar. Entonces, si puedes hacer el qué, es decir, aquello que tú propones es el mecanismo y ayudas a tu quién, es decir, tu audiencia, no hay razón para no hacer por lo menos 500 a 100 o $1000 en 60 días. El vehículo más rápido que me llevó a posicionarme como un experto y cobrar tarifa de experto se llama industria educativa. Ninguna de las otras rutas me ha hecho llegar a mis resultados en línea como lo ha hecho este método, y es con el que jubilarse puede ser más rápidamente posible. Si te interesa hacer entre 500 a $1000 en las próximas semanas con tu expertise, aplica para una llamada conmigo. En esta llamada no te pienso vender nada, sino entenderte mejor para saber si algo de lo que tengo te puede servir. Porque si no es así, eso sería lo peor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar en ese escenario es que te vayas con un montón de recursos y más claridad. Así que repito, si esto te llama la atención, tú puedes aplicar hablar conmigo en el enlace que aparece debajo. Así que si algo así es lo que buscas, ese tipo de resultados es lo que buscas, aplica debajo. Solamente va a tomar un minuto. Sin más, será hasta la próxima.